y vamos a verlo desde 4 ejes que lo hemos diseñado. Primeramente, todo lo referente hasta llegar a una conceptualización actual de la pedagogía vista desde el punto de vista con una caracterización que debemos tener presente a la hora de decir estamos desarrollando pedagogía. Un segundo momento muy breve donde vamos a hacer una línea de tiempo, porque es imposible poder entrar a hablar hoy por hoy de los principios pedagógicos que nos están rigiendo cuando realmente no vemos la evolución de esta ciencia a lo largo del desarrollo del ser humano. Por lo tanto, esto van a ser unas pinceladas que vamos a tocar en ello. Tenemos un tercer momento donde vamos a hablar ya propiamente de la dimensión pedagógica, su conceptualización, sus 5 dimensiones que debe tener hoy por hoy el docente y específicamente los principios pedagógicos, pero los principios pedagógicos llevados hacia el entorno que estamos viviendo hoy. ¿Cómo podemos llevar, cómo podemos nutrirnos? Quizás sea una línea de trabajo donde estos principios los vamos a ir incorporando cada día en nuestras actividades. Y terminamos con una reflexión sobre el modelo pedagógico en el cual vamos a hablar y desarrollar un poquito de ellos. Para empezar, me gustaría entrar con esta reflexión que nos dejó esta persona, Nelson Mandela, cuando dijo que la educación es el arma poderosa para cambiar el mundo. Nos gustaría realmente poder llegar a este pensamiento que nos dio esta persona, que bastante, sin ser pedagogo, pero sí movió pedagogía, nos pudo demostrar bastante a nosotros, sobre todo para cambiar este mundo que vivimos. Vamos a decir que los 3 objetivos que nosotros pretendemos en esta hora es analizar la línea del tiempo y sus aportaciones a la pedagogía, exponer la dimensión pedagógica del profesor y los principios pedagógicos para estos tiempos y describir los modelos educativos y pedagógicos que tenemos que tener presente para el desarrollo de nuestra enseñanza. Vamos a comenzar con la etimología. Se considera que el término hace ilusión, cuando hablamos de pedagogía, a los primeros pedagogos de la antigua Grecia, que eran aquellos esclavos que deberían llevar los niños a los centros escolares. Hoy la Real Academia Española nos describe que es una ciencia que estudia la educación y la enseñanza como objetivo para proporcionar un contenido donde podemos planificar, evaluar y ejecutar los procesos de enseñanza y aprendizaje, haciendo uso no solo de la pedagogía, sino de otras ciencias que nos integran el saber. De aquí que se puede hablar que hoy por hoy el término más correcto, más aplicable al concepto pedagogía, es el saber riguroso sobre la enseñanza que se ha venido validando y sistematizando hasta en el siglo XX como una disciplina científica donde la construcción de su campo intelectual, de los objetos, metodología de la investigación propio para cada paradigma pedagógico. Por lo tanto, podemos resumir como este gran concepto que es parte de la enseñanza que se ha venido validando y sistematizando durante todo este periodo de tiempo,
que hoy por hoy es reconocida como ciencia, con un campo intelectual y con un paradigma pedagógico. Acuérdense que cuando hablamos de paradigma, tenemos que referirnos a los cambios, los patrones que vamos obteniendo a partir de nuestro desarrollo. Existen conocimientos donde hoy nos apoyamos en otras ciencias para poder desarrollar la historia, la psicología, como nos decía en el video inicial algunos de los profesores que fueron entrevistados, muy activo esta participación, muy positiva, la psicología, la política y otras ciencias. Por lo tanto, podemos decir que hoy por hoy la pedagogía comparte con otras ciencias su acervo, su función de ser como ciencia. No solo se involucra a ella, sino le da amplia participación a otras ciencias. Se suele confundir hoy todavía el concepto de pedagogía con educación. Aunque cuando hablamos de pedagogía, y lo vamos a ver en la línea del tiempo, no podemos negar su origen específicamente en la educación, ya que surge por la necesidad de sistematizar, crear métodos para el acceso de la educación, métodos que permitan transmitir conocimientos, tradiciones, valores o cultura. O sea, hoy no se puede negar que hay un origen a partir de la educación. La educación, que es la formación que tiene un individuo o un grupo de individuos capaz de desarrollar su capacidad intelectual, moral o afectiva. ¿Cuáles son las características fundamentales hoy que nos desarrolla la dimensión pedagógica? Primero, es una planificación educativa. O sea, no podemos hablar si no tenemos presente que todo el proceso, específicamente del desarrollo de la ciencia pedagógica, tiene que estar planificado. Por lo tanto, esta etapa de planificación es la primera característica que tengo que tener presente a la hora de hablar de la dimensión pedagógica. Segundo, se utilizan métodos y herramientas para transmitir conocimientos, habilidades y valores. O sea, y está muy bien definido. O sea, no solo nos podemos limitar al conocimiento, sino a las habilidades que van adquiriendo nuestros estudiantes, a los valores que vamos formando en ese estudiante. Se estudia por muchos pensadores, hoy la pedagogía es debate abierto por muchos pensadores, hoy al año se puede decir que son miles los eventos, miles las publicaciones que se hacen con un sustento pedagógico, que aportan la visión y sus enfoques. Se aplica en todos los ámbitos que se desarrolle el estudiante. Se utiliza conocimientos y herramientas de diversas disciplinas, como es la psicología, la fisiología, la filosofía, la sociología y otras ciencias más. Estas son las 5 características que podemos hablar hoy de la pedagogía en nuestros tiempos. Vamos entonces a comenzar por el segundo punto. El segundo punto donde realmente vamos a dar una panorámica. No podemos profundizar tanto porque esto es materia de muchos programas
que es historia de la pedagogía, que inclusive se estudia hasta en 12 niveles. Tenemos que empezar que en la edad antigua, el nomadismo, el sedentarismo, la educación tiene este origen en estas comunidades primitivas. La India, China, Persia, Grecia, la enseñanza se basaba sobre la religión y el mantenimiento específicamente de las tradiciones de los pueblos. Es en el año cero donde empezamos una educación ya con un fin teológico. Cuando hablamos de esta educación con este fin teológico, se convirtió la religión dominante, donde una mentalidad basada o fundamentada en la fe. Hablamos después del siglo V, Edad Media, 476 años después de Cristo, donde se hablaba de una educación con inspiraciones tecnocéntricas, escuelas catedráticas. Estábamos hablando en este momento también la parte episcopal, que estaba derivada de todos estos elementos que desarrollan los primeros modelos pedagógicos. Y ahí tenemos la figura de Santo Tomás de Aquino con todas estas reflexiones de lo que eran los modelos pedagógicos. Hablamos de una alta edad media donde ya aparece la primera universidad medieval, donde se desarrolla un concepto más amplio sobre lo que era el nivel universitario. Después brincamos al siglo XV, donde hablamos de una edad moderna, el racionalismo, que es la razón de la adquisición del conocimiento, el liberalismo, que son ideas políticas opuestas a los privilegiados legados que detentaban aquellos creo oficial, gremio, alta aristocracia. Y ahí tenemos ya las figuras que nos permitieron llegar a esta edad moderna en el siglo XV. Siglo XVII lo conocemos como la edad contemporánea, donde hay un movimiento muy importante, cultural e intelectual, que estaba asentado en la fe y en el progreso. Esta etapa de la Ilustración se conoce también como el siglo de las luces. ¿Qué aporte que nos encontramos aquí? Un racionalismo científico. Aparece la enciclopedia. Hay una aparición de la educación ya estatal. Entramos posteriormente al positivismo, que es una corriente filosófica donde demostraba el conocimiento científico a partir de la ciencia física, que triunfan claramente en el dominio de la naturaleza. Este positivismo también se recoge en la historia de la pedagogía, como hay una tendencia al positivismo marxismo. Fueron Carlos Marx y Federico Engels quienes apuntan a este positivismo marxismo. Y una teoría de Freud dada sobre el psicoanálisis. Estamos hablando del siglo XVIII. En el siglo XX nos encontramos en una edad posmoderna, donde las corrientes pedagógicas contemporáneas establecen o se caracterizan por una línea de investigación del pensamiento, definidas en tiempo, que desarrollan diferentes discursos que corresponden o que identifican estas corrientes pedagógicas. Y ahí tienen ustedes las grandes representantes de estas corrientes pedagógicas contemporáneas. Una pedagogía cognitiva
donde se hablaba de los problemas educativos actuales y emergentes de la sociedad. Estamos en esta etapa posmoderna donde se habla de perspectivas sociopsicológicas. Estamos hablando de los procesos del conocer, cómo la atención, la memoria y el entendimiento pueden entrar en estos procesos internos del ser humano. Hablamos de una educación y desarrollo como entendido como un proceso de aprendizaje. ¿Con qué finalidad? Para mejorar la calidad de vida, donde hay un eje, un proceso de crecimiento donde se pone de manifiesto una vinculación necesaria entre el educando y el educador, pero compartiendo elementos que permitan realmente un desarrollo humano, mejorando como propuesta una mejor calidad de vida. Entramos en el constructivismo. Este nos brinda las herramientas a los estudiantes para construir su propio conocimiento, el resultado de experiencias anteriores a partir del análisis del entorno, del medio que rodea a este estudiante. Continuamos en esta etapa posmoderna con el modelo social, que no es más que un pensamiento sistemático, filosófico, basado en experiencias y en el conocimiento empírico de los sistemas de conocimiento que han llevado el desarrollo del pensamiento. Entramos en el siglo XXI, en el cual nos encontramos ahora compartiendo esta pedagogía moderna, donde en este momento actual una de las características es la globalización de la educación. Hoy hablar de una educación global, de una educación mundial, es importante. Todavía tenemos, cuando llegamos a nuestras aulas, que hay mucho prejuicio con este concepto de globalización. Yo digo que la globalización es un fenómeno que nadie lo puede detener. Y hay veces entramos en análisis, y para estos análisis lo más importante en este momento actual es que el pedagogo tiene que saber escuchar y 20 veces más escuchar. Cuando un alumno nos dice que realmente la globalización tiene efectos negativos, y escucharlo, pero también llevarlo a una comprensión. Y yo le digo, bueno, entonces no utilices las redes. Las redes es un fenómeno de este proceso globalizador. Y cuando uno se enfrenta a un estudiante en un nivel ya de enseñanza superior y le dice no utilice las redes, ahí hay una reacción muy fuerte. Entonces, lo que sí tenemos que enseñarle a nuestros estudiantes a que vivimos en un mundo globalizado, que vivimos en un mundo donde la educación global va a ser un beneficio para todos. Otro elemento fundamental de este movimiento actual, de este momento actual, está dado en el conocimiento de los profesores. La docencia con calidad, el profesor son elementos relevantes en todo el proceso de construcción del conocimiento. Por lo tanto, podemos ver este proceso transformador de la información en conocimientos de profesores, la docencia con calidad, o sea, aplicar la calidad como un elemento intrínseco a desarrollar en el aula, a desarrollar en el escenario. No importa que sea el aula virtual o que sea física o que sea semipresencial, no importa. Pero sí tenemos que aplicar una docencia con calidad, con elementos relevantes
que hagan al alumno pensar, que hagan al alumno intercambiar, que el alumno pueda construir su propio conocimiento. Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, esto está dado por el auge del Internet, y gracias al auge del Internet hemos podido continuar desarrollando docencia. En las nuevas vías para acercar al alumno a los conocimientos, poniendo a este como el sujeto central del aprendizaje. Hoy las nuevas tecnologías, como es parte de la globalización, han venido para quedarse, pero como nosotros los docentes, aunque estemos formados con años, con otro expertise diferente, podemos realmente darle el uso en el aula. Cómo de verdad nuestros estudiantes pueden ser competitivos poniendo su aprendizaje a partir de todas estas herramientas que disponemos hoy. Otro elemento, la descentralización de la pedagogía. La transferencia de competencias, atribuciones, funciones, responsabilidades de recursos que nos van a dar niveles de eficiencia, teniendo en cuenta condiciones que presentan hoy nuestros alumnos. Esta descentralización de la pedagogía, poder aplicar distintas modalidades para llegar el conocimiento donde sea necesario, es uno de los elementos fundamentales y que Latinoamérica hoy tiene que trabajar muy fuerte. Las estrategias de las instituciones educativas tienen que estar centralizadas en este eje de descentralización para poder de verdad desarrollar la sociedad del conocimiento, para de verdad poder llegar donde hace falta que llegue nuestros conocimientos, pero de una forma de eficiencia, de una forma eficiente en las preferencias y en las decisiones que tienen todos los ciudadanos. Otro elemento fundamental que se enmarca en este siglo XXI es la innovación pedagógica, que es un cambio significativo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Materiales, métodos, contenidos, vamos a incorporarlo en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Recordemos que hoy vamos al aula no como docentes, solo a exponer, sino vamos a aprender también. Vamos a cambiar este rol y vamos a llevar como facilitador de un proceso con una innovación pedagógica, donde el alumno permita realmente buscar su accionar, buscar su entorno, buscar su ámbito para desarrollar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Hoy tenemos carreras en nuestras universidades que las lenguas extranjeras son importantes y sin embargo no le damos ese sentido del aprendizaje, de los materiales, de los métodos, no lo llevamos a cabo. Sin embargo, después cuando el alumno llega a un cierto nivel de la carrera, se siente realmente. Y ahí es donde tiene que estar la innovación pedagógica. Yo tengo que enseñar un idioma que realmente sea de verdad novedad, que sea un elemento mejorado para la aportación de ese perfil del estudiante. Y es ahí donde nosotros vemos, no solo en el idioma, en las matemáticas, en el lenguaje, en la redacción, vemos el momento de la innovación pedagógica. La cooperación internacional y la pedagogía en la formación integral, en la combinación
de la teoría y práctica. Miren, uno de los elementos más importantes que se habla de la Agenda 2035 para la educación superior está en la internacionalización. Pero ¿cómo podemos lograr internacionalización si no hemos desarrollado la cooperación internacional? Pero la cooperación internacional fundamentada en la pedagogía. Y no es que le estoy vendiendo el producto, pero por eso le doy gracias a Pense, a esta corporación una vez más, porque está tratando de fomentar una cooperación internacional para un pensamiento pedagógico latinoamericano, para que nuestros estudiantes puedan combinar, puedan haber todas las coordinaciones de este programa educativo en paralelo en otros países, y al final todos vamos a ganar porque estamos formando un profesional más competente. Y la cooperación tiene que existir, tienen que abrirse ampliamente las redes para el intercambio de conocimientos, las redes para lograr una formación más adecuada, para poder intercambiar. Hay veces estas redes realmente no las sabemos aprovechar. Y es un indicador que nos dicen, ¿participan en una red? Sí, no, perfecto. Y ya, más nada. Pero ¿qué resultado? ¿Cómo aportamos a la red? ¿Cómo hacemos una red? Y es importante el cómo es mediante la cooperación internacional. Y como último elemento que hablamos en este momento actual es la multiculturalidad en la pedagogía, las necesidades culturales. Recuerden que la cultura no es más que valores, creencias del ser humano. Estas necesidades culturales van a ser afectivas y cognitivas, pero se basa en una valoración igual de todas las culturas, sin entrar en ese espacio que hemos tenido durante tiempo. Esta es mejor que esta es más linda que esta. No. Tenemos que lograr esta multiculturalidad, pero no solo como personas, sino también en la pedagogía. Como ciencia, tenemos que aplicarla para de verdad tener un sistema que pueda atender a estas necesidades afectivas, cognitivas, culturales, donde hoy podamos intercambiar mucho. Tenemos que aprender de la multiculturalidad en el fenómeno o en las ciencias pedagógicas. Hasta aquí esta línea del tiempo para entrar entonces en lo que es la dimensión pedagógica. La dimensión pedagógica está caracterizada por 4 elementos básicos: los propósitos y contenido de la enseñanza. ¿Cuáles van a ser mis metas? ¿Cuáles van a ser los propósitos que yo voy a tener a la hora de establecer los contenidos de la enseñanza? Segundo, la relación pedagógica. ¿Cómo voy a establecer una relación pedagógica para alcanzar realmente la competencia que me propongo? Tercero, la conformación del conocimiento. Y cuando hablamos de la conformación del conocimiento, estamos hablando un poco amplio. ¿Cómo vamos a conformar el conocimiento en nuestros estudiantes? ¿Cómo vamos a aplicarlo para poder desarrollar realmente nuestra meta, nuestro compromiso, nuestra estrategia de aprender así? Y ahí entran ya las estrategias didácticas que excelentemente la hemos visto con la profesora Priscila anteriormente,
y algo muy importante, la evaluación. Pero la evaluación como un feedback, como una retroalimentación del proceso pedagógico, no como una camisa de fuerza, no como un método para que todo el mundo me respete. No, la evaluación es para saber cómo está realmente el desarrollo de las competencias previstas. Si se cumplen, si no se cumplen, hasta qué grado se logró cumplir. Estos son los 4 elementos que incorpora la dimensión pedagógica. El profesor, en su dimensión pedagógica, asume 5 roles, 5 etapas, 5 fases, 5 momentos. Conoce a sus estudiantes, sabe cómo aprenden y lo que deben aprender. Fíjense, cómo aprenden mis estudiantes y cómo deben aprender. Ese es el primer reto en la dimensión pedagógica de un profesor. Segundo, organiza y evalúa el proceso educativo mediante una intervención didáctica pertinente. Puede ser que tengamos 2 grupos y la fluidez en ambos grupos no es de la misma forma. Eso nos pasa y nos ha pasado siempre y nos va a seguir pasando. Entonces, ¿dónde está la intervención didáctica? ¿Dónde está la motivación? ¿Dónde está la aproximación? Mediante un proceso que yo tengo que no solo organizarlo, sino al mismo tiempo evaluarlo. Hoy todavía discutimos en términos pedagógicos si una evaluación, en una evaluación de la clase, se hace comprobación del conocimiento que va desarrollando el profesor durante toda la clase o al final de la clase. Y yo digo que esto es un proceso que organiza ese profesor. Lo que yo sí tengo que tener claro que este profesor realmente evalúa su proceso docente. Por lo tanto, es una segunda dimensión muy importante. Reconoce como profesional que mejora continuamente para apoyar su aprendizaje. Hoy todos los días estamos aprendiendo. Hoy todos los días estamos innovando. Y nuestra aula es nuestro escenario, es nuestro laboratorio como profesional para esta mejora continua. O sea, lo que pasó el semestre pasado, quizás para este semestre mi escenario cambió. Por lo tanto, yo debo de realizar una mejora continua. El profesor, en su dimensión pedagógica, asume responsabilidades legales y éticas en correspondencia con su profesión. O sea, que tenemos que ser éticos. Tenemos, y vuelvo a decirlo, escuchar a nuestros estudiantes. Es una de las formas que ya los que pasamos los 50 años nos mantenemos todavía en el aula con esta energía, porque sabemos escuchar a nuestros estudiantes. Y fomenta vínculos con la comunidad como quinta dimensión para asegurar que todos los estudiantes concluyan con éxito. O sea, hoy la comunidad me da a mí una fuerza para la transformación de este profesional a partir de los desafíos, a partir de los problemas. Y yo digo que en el aula, recuerdo mucho cuando empezamos en el siglo pasado a hacer nuestro doctorado, tuvimos una persona la cual hemos perdido físicamente, pero sus conocimientos hoy por hoy a todos nosotros nos ha dejado ese legado.
Nos dijo que en el aula teníamos que enseñar a hacer ciencia, pero no como paquetes dogmáticos, sino como paquetes que el estudiante traiga al aula para resolver. Y es importante este vínculo con la comunidad. Hoy nuestras universidades hablan, sí, de las tres funciones sustantivas: docencia, investigación y vinculación práctica, y todo lo que tiene que ver con sociedad. Pero no podemos verlo como tres islas independientes. Tenemos que verlo como un proceso sistemático, donde realmente los estudiantes van a fomentar esta dimensión realmente con su formación, y nos responderá el éxito de nuestra universidad antes de la sociedad. Los principios pedagógicos son condiciones necesarias, esenciales para la implementación del currículo y la transformación de la práctica del docente, a partir del logro de los aprendizajes y una mejora de la calidad educativa. Y aquí voy a entrar en algo que es importante que tengamos en cuenta en este siglo XXI como principio pedagógico. El primer principio pedagógico es poner al estudiante y su aprendizaje como eje central del proceso educativo. O sea, hoy no puede existir ni un modelo ni otras cosas que nos establecen si no tenemos presente al estudiante y su aprendizaje como el eje central de este proceso educativo. Por lo tanto, ¿qué nos corresponde a nosotros los docentes? Saber quiénes son nuestros estudiantes, identificar sus necesidades para de verdad poder ser el eje central de este proceso educativo, y no que vaya a otro sitio o a otra universidad o a otro centro a buscar este proceso educativo. Pienso que este es el primer punto del principio pedagógico, y pienso que es el más respetable, porque hoy por hoy, si no ponemos al estudiante y su aprendizaje, podremos tener escritos los documentos más lindos, pero no es tenerlo en documento, profesor, es tenerlo aquí. Cuando un estudiante se nos queja o nos dice no pude hacer el deber, dedicarle tiempo para satisfacer su necesidad. Estamos en una etapa donde nosotros los docentes tenemos que cambiar nuestros paradigmas de apreciación, de aparecer en el aula, porque de lo contrario no vamos a poder desarrollar ese proceso docente educativo. Segundo elemento, tener en cuenta el conocimiento previo del estudiante para crear un proceso de aprendizaje más fluido. Y yo digo que las primeras horas de entrar a un aula durante un semestre son muy importantes, porque el alumno puede decir su expectativa con la asignatura. El alumno puede preguntarle al profesor todo lo que quiera preguntarle, como nosotros también le podemos preguntar a los alumnos, pero es bueno en ese momento tener ese diálogo abierto para realmente conocer cuáles son las expectativas, cuáles son los elementos importantes e interesantes que quieren tener nuestros estudiantes
de nosotros para nosotros conocerlo a ellos y lograr este proceso de aprendizaje fluido, donde no existan barreras en la comunicación. Un tercer principio es ofrecer el acompañamiento al aprendizaje, lo que ayudará al desarrollo emocional e intelectual de cada uno de los estudiantes. Este acompañamiento al aprendizaje es un elemento fundamental y es por eso que hay veces salimos después de 20 años haber dado clase y nos dicen, profe, ¿cómo anda? Ya uno borró ese estudiante de la lista o todavía lo preserva, pero ahí es donde está, porque tú has hecho o el profesor ha hecho ese acompañamiento a ese estudiante para desarrollar su interés. Identificar los intereses de los estudiantes que permitirá involucrarse más en los aprendizajes. Hoy por hoy es importante involucrarse en el aprendizaje del estudiante. El estudiante aprenderá en medida de que el profesor sea capaz de identificar sus intereses como estudiante, como intereses en la asignatura. ¿Qué importa la asignatura? ¿Qué importa el semestre? En todos los semestres nuestros estudiantes llegan al aula con nuevas expectativas, con nuevos intereses. Y a partir de ahí, este principio es fundamental. Como quinto principio es estimular la curiosidad del estudiante, diseñando estrategias que hagan relevante el conocimiento. O sea, no solo es decir, el estudiante fue muy bueno, dio un buen resultado, sino comunicar a la comunidad estudiantil qué ha logrado este estudiante con esa curiosidad. Reconocer la naturaleza social del conocimiento, propiciando el trabajo colaborativo, la generación de nuevas ideas. Hoy por hoy, la profesora nos mencionaba anteriormente del trabajo en equipo y ahí tenemos estudiantes que todavía se nos hacen reacios al trabajo en equipo. Hay que decirle, usted trabajando en equipo corre el riesgo de no equivocarse, disminuye el riesgo de equivocarse. Entonces, a partir de aquí, ven la naturaleza de este trabajo colaborativo como elemento fundamental para el desarrollo del conocimiento, generación de nuevas ideas, y no podemos pensar que una nueva idea no es más que algo que ya va a ser mejorado, transformado, a partir de los criterios que tengan nuestros estudiantes. El aprendizaje en circunstancias reales, potencializando la diversidad de conocimientos y habilidades del estudiante. Hoy tenemos que potenciar esta diversidad de conocimientos, esta diversidad de habilidades, reconociendo la evaluación como un proceso de planeación del aprendizaje. Hoy nuestro alumno tiene que saber desde el primer día cómo vamos a evaluar, qué vamos a evaluar, cuáles son las metas que queremos lograr en nuestra asignatura, cuáles son las competencias a desarrollar de conjunto. Y esto es un proceso, la evaluación es un proceso de planificación. No puede ser un proceso de improvisación. Tiene que ser un proceso de planificación. Moderar el aprendizaje a partir de estrategias innovadoras, propiciar este cambio al pensamiento, este cambio a la innovación, al desarrollo, a la investigación en nuestra aula. Valorar e incorporar el aprendizaje.
algo muy importante. Promover la interdisciplinaridad. Hay veces estamos en el mismo semestre o estamos en el mismo módulo de una maestría y no buscamos interrelación, no buscamos la interdisciplinaridad. Y cada estudiante ve un profesor diferente, ve una asignatura diferente, pero al final, si concatenamos los objetivos, el perfil de ingreso del estudiante, podemos lograr la interdisciplinaridad. Y quizás en 3 asignaturas, con un trabajo, con un proyecto estructurado según el nivel educacional que estemos impartiendo, disculpen, sea pregrado o sea posgrado, podemos lograr esta interdisciplinaridad. Más fácil para el estudiante, más fácil consolida sus conocimientos, más fácil llega a un reconocimiento de la verdad objetiva. Pero al mismo tiempo, cuando expone, está exponiendo 3 asignaturas, está exponiendo un componente que se ha transversalizado en nuestros programas de estudio. Favorecer la cultura del aprendizaje que permita construir un conocimiento individual y colectivo. O sea, el conocimiento tenemos que construirlo hacia las 2 dimensiones, hacia el individual y hacia el colectivo. Apreciar la diversidad como fuente de riqueza, fomentando los valores de respeto, solidaridad y justicia. Usar la disciplina como apoyo al aprendizaje para el cumplimiento de sus responsabilidades, sin ejercer imposición. Y esto es algo muy importante que hemos venido destacando siempre. No podemos llegar al aula con una imposición. Tenemos que llegar de identificar roles en los estudiantes, que estos estudiantes asuman estas responsabilidades, asuman estos roles para de verdad fomentar una disciplina como apoyo al aprendizaje. Estas son las 14 reglas, principios de la pedagogía que tenemos que incorporar hoy en nuestras aulas. Pero no decir incorporo hoy esta y en el 2022, no. Tratar de hacer un proceso sistémico donde yo pueda ir identificando, ir incorporando cada uno de estos principios en nuestra aula en el menor tiempo posible. Hablemos entonces del último elemento que nos queda, que es el modelo pedagógico. ¿Qué es el modelo pedagógico? Es una construcción teórica orientada a interpretar, diseñar y transformar la actividad educativa. Por lo tanto, cuando hablamos de modelo pedagógico, tenemos que hablar de interpretar. Segundo, a partir de estos postulados, de estas bases teóricas, de este marco de referencia, yo puedo desarrollar esta interpretación. Profesor Jesús, le quedan 5 minutos para terminar la intervención. Perfecto. Gracias, Samantha. Diseñar y transformar la actividad educativa bajo principios científicos. No podemos dejar la ciencia a un lado. De ahí que estas teorías pedagógicas se convierten en modelos
cuando se define el concepto del ser humano, cuando se caracterizan los procesos de formación cuyas dimensiones son constitutivas, cuando se describe las experiencias educativas, cuando se habla de los contenidos curriculares, de la interacción entre el educando y el educador, y cuando se desarrollan los métodos y técnicas de enseñanza. Y aquí un segundo nada más, pero sí es muy importante. ¿Cuál es la finalidad de la educación? ¿Para qué educar? ¿Cuál es el currículo? ¿Para qué enseñar? ¿Qué debe aprender el alumno? ¿Cuál es la concepción de desarrollo que voy a tener? ¿Cómo aprende el ser humano? ¿Cuál es la metodología que voy a utilizar? ¿Cómo enseñar? ¿Cómo lograr que el alumno aprenda? ¿Cómo evaluar? ¿Cómo y para qué retroalimentar los procesos de enseñanza-aprendizaje? Como último elemento, la relación alumno-profesor. ¿Cuál es el rol de cada uno? Y segundo, ¿cómo va a ser la integración, la interrelación de esta relación alumno-profesor? Los principales modelos pedagógicos que ya se han abordado, que ya lo hemos contenido, que lo resumo en esta pantalla. Partimos de un tradicional, conductista, romántico o naturalista, como le pueden llamar también, desarrollista, socialista y constructivista. Estos, por si alguien tiene dudas y quiere profundizar más sus estudios, se los hemos desarrollado en cada una de nuestras presentaciones. Ahora, sobre este modelo constructivista, los docentes tenemos que tener presentes estas tres preguntas. ¿Qué tipo de sujeto quiero formar? ¿Qué tipo de estudiante quiero formar? ¿Qué tipo de universidad, centro de estudio, institución educativa se requiere? Y como tercer parámetro, ¿para qué sociedad? Como decía, a veces nos estamos tomando un café entre varios colegas y pienso que esta es la tarea más importante, que mientras que nos tomamos el café podemos debatir. ¿Qué tipo de estudiante quiero formar? ¿Qué tipo de universidad quiero alcanzar? Como tercera condición, ¿para qué sociedad estoy trabajando? Hasta aquí mi presentación. Gracias a ustedes por este tiempo, su atención. Tienen otros elementos que acompañan la presentación, pero para que lo tengan ustedes como requisito. Más de 12 años he terminado. Siempre, cada vez que voy a un evento, hablo de este que no solo para mí fue un pedagogo, sino fue mi apóstol, fue mi maestro, es mi guía. Y él nos decía algo que tenemos que Latinoamérica reflexionar cada día. El que sabe más, vale más. Saber es tener. La moneda se funde, el saber no. Ese fue José Martí. Muchas gracias.